Muy buenas, amigos míos. Les habla Juan Carlos Tejero Medina, desde la ciudad de Bogotá, narrando para todos el escenario 5 de nuestra clase de penal. Vamos a hablar de antijuricidad. En el escenario 3 se sentaron las bases sobre la antijuricidad como elemento de la conducta punible. Pero dada su relevancia para el derecho penal, es necesario dedicar este escenario para profundizar sobre este instituto. En primer término, es importante realizar una precisión conceptual de la antijuricidad desde la norma, la doctrina y la jurisprudencia. Desde el punto de vista normativo, encontramos su definición en el artículo 11 del Código Penal de 2000 que señala: abro comillas, para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Cierro comillas. Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, mediante sentencia SP 536 de 2019, ha entendido que... En la categoría dogmática de la antijuricidad, la conducta no solo debe contrariar el ordenamiento jurídico considerado en su integridad antijuricidad formal, sino que, además, debe lesionar o poner efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídico protegido por la ley, antijuricidad material. De manera que no todo daño o peligro comporta un delito, pero sí todo delito supone necesariamente como condición insustituible la presencia de un daño real o por lo menos de un peligro efectivo para el interés objeto de protección jurídica. Página 25. Asimismo, autores como Zaffaroni, 2002, han destacado que, abro comillas, el injusto penal no es cualquier conducta antijurídica, pero por otro lado, tampoco es injusto una conducta meramente típica, sino solo cuando ésta es también antijurídica. Página 590. Los anteriores insumos nos permiten concluir que una vez superado el juicio de tipicidad, en donde se determina si la conducta humana se ajusta a un tipo penal, debemos establecer si es antijurídica, y lo será siempre y cuando lesione o ponga en peligro un determinado bien jurídico tutelado por la norma penal. Claro está, sin justa causa. Para una mejor comprensión de la llamada antijuricidad, es necesario conocer sus dos manifestaciones, formal y material. Antijuricidad formal. Roxin ha estimado que una acción antijurídica es formalmente antijurídica en la medida en que contraviene una prohibición o mandato legal. Ahora bien, no se puede confundir el comportamiento típico con la antijuricidad formal, pues como lo precisa Velázquez, cuando el agente realiza un comportamiento típico en forma antinormativa, o sea, contrario a la norma, pero ello no significa que su hacer sea antijurídico, pues a más de las prohibiciones y de los mandatos, existen normas permisivas, causales de justificación de la conducta típica. Código Civil, artículo 4. El sentido de la ley es mandar, prohibir o permitir acciones que posibilitan la realización conforme a derecho de la conducta expresada en la ley, lo que impide confundir la tipicidad con la antijuricidad formal. Página 460. Para comprender un poco lo anterior, tenemos que una persona mata a otra, pero lo hace actuando en legítima defensa. Véase que el comportamiento es típico en la medida en que lleva a cabo un homicidio. Sin embargo, no se satisface la antijuricidad formal porque su actuar fue desarrollado bajo una circunstancia permitida por la misma norma penal de conformidad con el artículo 32, numeral 6 y 6.1 del Código Penal. Antijuricidad material. Para Roxin,
1997, una conducta, abro comillas, es materialmente antijurídica en la medida en que en ella se plasma una lesión de bienes jurídicos, cierro comillas, página 558. Al hilo de esta postura, Velázquez estima que para poder predicar el carácter antijurídico de la conducta es, además, indispensable la violación del bien jurídico, perspectiva de análisis denominada antijuricidad material. Entonces, luego de determinar que una conducta es típica y antijurídica formalmente, es decir, que no está cobijada en una circunstancia permitida por la norma penal, debe revisarse si cumple la antijuricidad material, esto es, que haya puesto en peligro o vulnerado de manera significativa un determinado bien jurídico tutelado. Artículo 32 del Código Penal, referente a la ausencia de responsabilidad. No habrá responsabilidad penal cuando 6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea, 6.1, legítima defensa privilegiada. Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño, que usando maniobras o mediante violencia, penetre o permanezca arbitrariamente en una habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno. Parágrafo. En los casos del ejercicio de la legítima defensa privilegiada, la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad en el elemento de racionalidad de la conducta. Por lo que la concurrencia de la antijuricidad material en la conducta lleva implícita la antijuricidad formal. Sin embargo, no todo comportamiento que contraría de manera formal la norma penal puede ser materialmente antijurídico. De este modo, es sabido que la antijuricidad plena, formal y material deben concurrir en la conducta. De lo contrario, es imposible realizar un reproche penal porque justamente, como se explicó en el escenario 2, el principio de lesividad o antijuricidad material es un límite al ejercicio del ius puniendi. Otra situación que debe revisarse en el marco de la llamada antijuricidad material tiene que ver con la efectividad en el daño ocasionado al bien jurídico tutelado, lo que indica que éste tuvo que haberse lesionado o puesto en peligro de manera real. A continuación, se ilustra un corto ejemplo en el que se explica lo anterior. Marcela ingresa a un almacén de cadena y hurta una chocolatina cuyo valor es de 500 pesos. En primer lugar, se puede determinar que la conducta es típica, es decir, se ajusta al tipo penal de hurto agravado. Luego observamos que es formalmente antijurídica en tanto contradice una prohibición legal. Sin embargo, no es materialmente antijurídica en razón a que, como se expresó líneas atrás, el bien jurídico tutelado, en el caso concreto es el patrimonio económico, no se lesionó de manera significativa por el simple hurto de una chocolatina. 2. Causales de ausencia de responsabilidad penal. Como se advirtió, el ordenamiento jurídico penal no solamente está integrado por prohibiciones, sino también por preceptos que autorizan realizar una determinada conducta que, en un primer momento, estaría prohibida. Una aclaración que nos cuenta el anterior ejemplo nos lleva al artículo 239 del Código Penal de 2000 referente al hurto. La pena será de prisión de 32 meses a 48 meses cuando la cuantía sea inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 48 meses a 108 meses cuando la cuantía sea igual o superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 241 del Código Penal de 2000, referente a las circunstancias de agravación punitiva,
abro comillas, la pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público. Continuamos. En concordancia con lo mencionado, autores como Muñoz Conde y García Arán, 2010, han señalado que las causas de justificación no solo impiden que se pueda imponer una pena al autor de un hecho típico, sino que convierten ese hecho en lícito. Por su parte, Bacigalupo, 1999, ha manifestado que la característica fundamental de una causa de justificación es la de excluir totalmente la posibilidad de cualquier consecuencia jurídica, no solo penal, sino también civil, administrativa, etc., y no solo respecto del autor, sino de quienes lo hayan ayudado o inducido. Página 352. Pues bien, en el derecho penal colombiano, el legislador estableció de manera taxativa las llamadas causales de ausencia de responsabilidad penal en su artículo 32 del Código Penal de 2000, las cuales describen circunstancias que justifican la conducta, exonerando de responsabilidad penal a quien la cometa. A continuación, se estudiarán cada una de las causales. Caso fortuito o fuerza mayor. Si bien se registran dentro de una misma causal, lo cierto es que son institutos diferentes, pero debe afirmarse que desde el artículo 1 de la Ley 95 de 1890 han permanecido ligados estos dos conceptos como se establecía, abro comillas, todo acontecimiento interno o externo imposible de evitar, aun en el caso de ser previsible, cierro comillas. Página 1. Debemos entender que el caso fortuito es producto de una actividad humana. Básicamente son hechos provenientes del hombre, mientras que la fuerza mayor es producida por la naturaleza. Por tanto, en la generación de uno u otro hay un rompimiento de nexo causal y el resultado. Un hecho en el cual podemos aplicar la figura del caso fortuito es el siguiente. Carlos se desplaza hacia su trabajo y su vehículo se queda sin frenos, impactando a Juan, quien venía en una bicicleta, causándole la muerte. Es necesario precisar que muchos pensarán que estamos frente a un homicidio culposo, pero si logramos probar en el marco de un proceso penal que el vehículo de Carlos falló de manera intempestiva e imprevisible en sus frenos, podemos aplicar esta causal de ausencia de responsabilidad penal. Ahora vemos un evento de fuerza mayor. Camilo es reconocido médico cirujano que se encuentra realizando una cirugía a Carmen, pero en dicho momento ocurre un fuerte sismo, produciendo que con el bisturí graves cortes en los intestinos de Carmen, ocasionándole la muerte. En este evento hay una imprevisibilidad e imposibilidad absoluta de evitar dicho daño, el cual fue producto de un hecho externo natural, no pudiendo ser objeto de reproche penal. El consentimiento del titular del bien jurídico. Tiene lugar cuando el titular del bien jurídico que resultara afectado por una determinada conducta punible otorga su consentimiento para esos fines, exonerando de responsabilidad penal al agente. Autores como Velázquez 2020 han precisado que esta causal tiene un triple tratamiento. Abro comillas, como causal de antipicidad, como circunstancia atenuante de la pena y, para concluir, casos en los que no tiene relevancia alguna. Página 405. Frente a la primera posibilidad, que sea empleada como causal de atipicidad, tenemos que en determinados tipos penales el sujeto pasivo puede renunciar a la protección del bien jurídico protegido, como podría darse con el delito de constreñimiento a la prostitución, en donde la conducta desplegada por el agente exige que se constriña al sujeto pasivo. Sin embargo, si esta última la consiente, no habrá tipicidad. Por otro lado,
Tenemos los eventos en los que el consentimiento expresado por el titular del bien jurídico tutelado opera como un atenuante. Sobre este tópico, Velázquez ha expresado que tiene registro, por ejemplo, en los casos de aborto, cuando se cuenta con el consentimiento de la mujer, en contraposición de aquellos eventos en los que el aborto se surte sin el consentimiento. Claramente, en aquellas situaciones en las que no hay consentimiento de la mujer, la pena a imponerse es mucho más alta. Además, hay escenarios en donde el otorgamiento del consentimiento no tiene relevancia alguna, como sucede en aquel caso en donde autorizo a una persona a que me propine un disparo en la cabeza porque no quiero vivir más. Aclaraciones en los artículos. Artículo 32 del Código Penal. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos que se pueda disponer del mismo. Artículo 214 del Código Penal de 2000, referente al constreñimiento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de 9 a 13 años y multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 122 del Código Penal referente al aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior. Artículo 123 del Código Penal de 2000, referente al aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin consentimiento de la mujer, incurrirá a prisión de 64 a 180 meses. Finalmente, debe indicarse que autores como Muñoz Conde y García Arán, 2010, han señalado que existen requisitos para que pueda operar esta causal de ausencia de responsabilidad penal. Estos son: 1. El consentimiento expreso o tácito del sujeto pasivo de consentir la agresión a su bien jurídico tutelado. 2. Se trate de un bien jurídico del cual pueda disponer libremente, como puede ser el patrimonio económico, entre otros. 3. La capacidad de disponer, es decir, el sujeto pasivo, debe tener unas capacidades intelectivas que le permitan comprender el alcance del acto que está consintiendo, situación que no podrá predicarse de alguien que padezca una discapacidad cognitiva. 4. El consentimiento debe estar libre de cualquier vicio. 5. El consentimiento ha de ser dado antes de la comisión del hecho. Página 334 y 345. El estricto cumplimiento de un deber legal. Para autores como Velázquez, 2020, esta causal de justificación de la conducta tiene fundamento en el mismo ordenamiento jurídico. Es decir, hay ciertas conductas típicas llevadas a cabo por el agente en cumplimiento de lo ordenado por la ley, por lo que es indispensable para poder alegar esta causal la existencia de un deber consagrado en la ley. Página 471. Un ejemplo sería la facultad que tiene un policía para ingresar a un domicilio a partir de voces de auxilio dentro del mismo. Eso sí, con el cumplimiento de los requisitos y controles posteriores señalados en la ley. Aclaración de artículos. Artículo 1508 del Código Civil de 1873, referente a los vicios del consentimiento. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Artículo 32. El Código Penal de 2000 se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. Numeral 3. Artículo 163 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 2016, referente al ingreso a inmuebles sin orden escrita. Abro comillas. La policía podrá penetrar en los domicilios sin mandamiento escrito cuando fuere de imperiosa necesidad. 1. Para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio. El cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente.
Nótese que esta causal y la anterior pueden resultar similares. Sin embargo, aquí la fuente de exoneración no radica en la ley, sino en la autoridad competente que emite una orden con las formalidades legales. Entonces, a manera de ejemplo, un juez con función de control de garantías emite una orden de captura con el lleno de los requisitos legales en contra de Francisco. Dicha orden es materializada por dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes después de haber capturado a Francisco son denunciados por el delito de secuestro simple. Es necesario comprender que no puede haber responsabilidad penal toda vez que actuaron en virtud de una orden emitida por la autoridad competente para esos fines. El legítimo ejercicio de un derecho, actividad lícita o de un cargo público. Debe estimarse que el legislador en esta causal reunió tres circunstancias de ausencia de responsabilidad penal que, como se advierte desde ya, no son lo mismo. La primera consiste en el legítimo ejercicio de un derecho. Para su existencia, es necesario que concurra la existencia de un derecho subjetivo, el cual puede provenir de cualquier fuente del ordenamiento positivo, como por ejemplo la ley, el contrato, una sentencia judicial, un acto administrativo o incluso de un hecho jurídicamente amparado como la posesión. Para ilustrar la aplicación de esta causal tenemos el llamado derecho de retención en favor del arrendador de un inmueble. Vamos a acordarnos de esa con el 14. Aquel que aplica en aquellas situaciones en las que el arrendatario se abstiene de honrar sus creencias por concepto de cánones de arrendamiento. Por tanto, si bien la conducta del arrendador podría adecuarse típicamente a un abuso de confianza, lo cierto es que su actuar se encuentra amparado en el legítimo ejercicio del derecho de retención. Artículo 32 del Código Penal. Vamos a aclarar. Se obra en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Numeral 4. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Página 19. Artículo 32 del Código Penal de 2000. Se abre en el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Numeral 5. Y el famoso 14 que les dije ahorita. Artículo 2000 del Código Civil de 1873, referente a la obligación de pagar el precio o renta. El arrendatario es obligado al pago del precio o renta. Podrá el arrendador, para seguridad de este pago y de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos los objetos con que el arrendatario la haya amueblado, guarnecido o provisto, y que le pertenecieren, y se entenderá que le pertenecen a menos de prueba contraria. La segunda corresponde a una actividad lícita, prima facie. Puede parecer un contrasentido porque justamente las actividades lícitas no se enmarcan en conductas punibles. No obstante, tendremos aquellas situaciones en donde, por ejemplo, los abogados en ejercicio de su actividad profesional como litigantes realizan imputaciones deshonrosas, como puede ser el caso del apoderado de la parte demandante, quien sustenta su demanda de divorcio en la causal primera, afirmando que el demandado frecuenta con recurrencia lugares de lenocinio a los cuales acude a satisfacer sus deseos sexuales. Por último, cuando se actúa en ejercicio de un cargo público, goza de similitud con la causal de ausencia de responsabilidad penal del numeral 3. Esto es, cuando se obra en ejercicio de un deber legal. Aquí la causal de exoneración se atribuye en virtud de la calidad de quien ostenta un determinado cargo público, por lo que deberán tenerse en cuenta sus funciones. Velázquez, 2020. Ilustra esta circunstancia en el evento en el que un miembro de la Policía Nacional responde a los disparos de asaltantes, en el cual ocasiona la muerte de estos. Legítima defensa.
En este numeral encontramos una de las causales de ausencia de responsabilidad penal más conocidas por todos y es la legítima defensa, la cual es una reacción connatural del ser humano cuando su integridad o sus derechos son o están próximos a ser vulnerados como consecuencia de una agresión. O como ha afirmado Velázquez, abro comillas, la legítima defensa no es más que el ejercicio de la violencia para tutelar o proteger un bien jurídico atacado de forma injusta. Página 491. Sin embargo, ha de indicarse que a pesar de ser conocida por muchos, es una causal que para invocarse en el marco de un proceso penal y lograr exclusión de la responsabilidad penal, debe satisfacer unos requisitos que vienen incorporados por el legislador en el mismo artículo 32, numeral 6, a saber: A. Necesidad de la defensa. B. Defensa de un derecho propio o ajeno. C. Agresión injusta. D. Agresión actual e inminente. Y E. Que la defensa sea proporcionada a la agresión. Prima facie. Según el diccionario prehispánico del español jurídico de la RAE, esta quiere decir a primera vista, prima facie. El artículo 228 del Código Penal de 2000 referente a las imputaciones de litigantes, abro comillas, las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados por sus autores a la publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias correspondientes. El artículo 154 del Código Civil de 1873, referente a las causales de divorcio, dice, abro comillas, son causales de divorcio, 1. Las relaciones sexuales de uno de los cónyuges. Téngase en especial consideración que los anteriores elementos para poder estructurar esta causal son concurrentes, es decir, deben estar todos presentes. De no hacer así, no se pueden estructurar la exclusión de la responsabilidad bajo esta causal. A manera ilustrativa, tenemos que Juan es un reconocido comerciante de electrodomésticos. Mientras se encuentra en su camioneta es interceptado por dos sujetos en una motocicleta. El ocupante del puesto trasero saca un arma de fuego y amenaza a Juan, a quien le exige entregar todo el dinero. En ese momento Juan saca de la guantera de la camioneta un arma de fuego e impacta a los ocupantes de la moto dejándolos heridos. El estado de necesidad justificante. Esta es entendida en términos generales por autores como Velázquez como la situación de conflicto entre dos bienes en la que la salvación de uno exige el sacrificio del otro. Página 503. Y tiene lugar cuando el agente realiza una conducta típica con la finalidad de proteger un derecho propio o ajeno de una amenaza o daño actual o inminente y produce en tal empeño una lesión de menor gravedad que la impedía en los bienes jurídicos de otra persona, siempre y cuando no pueda acudir a otra vía distinta y no esté obligado a afrontar el trance o haya sido provocado por él. Asimismo, Velázquez ha expresado que deben concurrir unos requisitos para dar aplicación a esta causal. A. Debe existir un peligro, es decir, se está frente a una amenaza de un bien jurídico tutelado. B. El riesgo debe ser actual o inminente. C. La conducta típica se lleva a cabo para proteger un derecho propio o ajeno. D. Que el mal o daño no sea evitable por otros medios menos gravoso. E. Se debe causar un mal menor. F. Que el mal menor no haya sido causado por una conducta intencionada o imprudente. Y G. Que el daño o mal no deba afrontarse por deber jurídico. H. Debe existir el propósito de proteger un bien jurídico tutelado. Artículo 32, Código Penal de 2000. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible.
numeral 7. Entonces, esta causal tiene lugar cuando el agente que siente amenazado su bien jurídico tutelado responde ante dicha amenaza, ocasionando una lesión al bien jurídico del sujeto pasivo en menor proporción, como puede suceder en el evento en que una persona desplazada por la violencia lleva 3 días sin comer y en razón a su desesperación ingresa a una panadería y hurta un tamal, siendo aprehendido pocas calles más adelante por el personal del establecimiento, quienes lo ponen a disposición de las autoridades. Insuperable coacción ajena. Debemos entender la insuperable coacción ajena como todo acto de constreñimiento físico o moral, de carácter irresistible, ejercido sobre una persona por un tercero, y en el cual es obligada a ejecutar una conducta punible en contra de su voluntad. En este punto es importante precisar que para configurar esta causal de ausencia de la responsabilidad deben concurrir determinadas circunstancias. A voces de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SP 2430 de 2018, que haya peligro inminente, es decir, que no sea futuro o incierto, pero sí serio o inevitable por otro medio. Que se advierta un mal que para el violentado sea de naturaleza más grave que el que puede ocasionar con la comisión del hecho ilícito propuesto. Que no pueda ser evitado sino realizando ese hecho prohibido por la ley, es decir, que la conducta ilícita no haya sido consentida previamente. En esas condiciones, la coacción se erige en el empleo de la fuerza física o psíquica presente o futura sobre una persona para lograr de ella un comportamiento de acción o de omisión que en otras circunstancias voluntariamente no realizaría. Lo repito porque es muy importante. En esas condiciones, la coacción se erige en el empleo de la fuerza física o psíquica presente o futura sobre una persona para lograr de ella un comportamiento de acción o de omisión que en otras circunstancias voluntariamente no realizaría. Página 38. Artículo 32 del Código Penal de 2000. Se obre bajo insuperable coacción ajena. Numeral 8. A manera de ilustración, tenemos que Eduardo, un reconocido abogado, fue designado como árbitro en un importante pleito contractual, en el cual las pretensiones ascienden a más de $100 millones. El día en el que debe proferir su laudo arbitral, sentencia, lo llaman unos delincuentes y le informan que debe fallar a favor de la compañía demandada, so pena de dar muerte a su hijo, quien recién fue secuestrado por dichas personas. Miedo insuperable. Se debe entender el miedo insuperable como aquel estado emocional de terror originado por una situación de peligro cercana o próxima ante la cual el agente responde cometiendo una conducta típica. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal, mediante sentencia SP 2192 de 2015, ha establecido los elementos que estructuran esta causal de ausencia de responsabilidad, a saber: 1. Existencia de profundo estado emocional en el agente por el temor de advenimiento de un mal. 2. Miedo insuperable que no le deja ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. 3. El miedo ha de ser el resultante de una situación capaz de originar en el ánimo de la persona una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse. 4. El miedo debe ser producido de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados. Páginas 17 a 18. Entonces, tendremos el evento en el que, en un importante proceso de corrupción,
todos los testigos han venido siendo asesinados, quedando únicamente Pedro con vida, quien en consideración a que su existencia corre riesgo, decide en la audiencia faltar a la verdad, manifestando situaciones que no corresponden a la realidad. Artículo 32 del Código Penal de 2000. Se obre impulsado por miedo insuperable. Numeral 9. Artículo 442 del Código Penal de 2000, referente al falso testimonio. Abro comillas. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Es común presentar confusión entre esta causal y la insuperable coacción ajena. Sin embargo, nótese que a partir de los elementos y de los casos presentados, se tienen que en el miedo insuperable no existe la intervención de un tercero que genera esa violencia física o psicológica. Simplemente es un temor subjetivo de la gente ante el temor de algo que puede o no ocurrir. El error. Esta causal desarrolla el error en el derecho penal, entendida por autores como Echeverry, 2013, como el equívoco conocimiento o la ignorancia respecto de los elementos que integran el tipo penal, siendo este vencible o invencible. Ahora debemos tener en cuenta que a partir de la citada causal se desarrollan dos clases de error. Por lo tanto, se hace necesario explicar cada uno de estos. Por una parte tenemos el llamado error de tipo, que consiste en el desconocimiento de los elementos objetivos del tipo penal por parte del agente, lo que genera una exclusión del elemento cognitivo y volitivo de la acción. Para ilustrar un poco esta figura, recientemente la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal 2019 del 20 de marzo, absolvió a un hombre de 30 años por el delito de acceso carnal abusivo con un menor de 14 años. El hombre había sido condenado en primera y segunda instancia en razón a que se encontró acreditado el error de tipo, como una causal de ausencia de la responsabilidad. El caso consistió en un hombre mayor de edad, quien tuvo un noviazgo y en consecuencia relaciones sexuales con una menor de 14 años. Sin embargo, en todo momento, la menor le dijo que era mayor de edad. Tan es así que, por el medio que se conocieron, fue a través de una red social en donde se identificaba como una persona mayor de 18 años, por lo que el agente de la conducta no sabía la edad real de la menor, aspecto objetivo del tipo. Por ello, su actuar no fue doloso, como quiera que desconocía los hechos constitutivos del tipo penal. Volvemos al artículo 32 del Código Penal de 2000. Se obre con error invencible de que no ocurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado, numeral 10. Por otra parte, tenemos el llamado error de prohibición, el cual se fundamenta en el hecho de que el agente sabe lo que hace, pero lo hace convencido en que su actuar no es contrario al ordenamiento jurídico, bien sea por desconocimiento de la norma, error directo, o porque considera que su actuar está acorde al derecho, error indirecto. Para explicar el error de prohibición tenemos también un reciente caso de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal mediante sentencia SPN 921 de 2020, en donde absolvió a un joven de 18 años del delito de acceso carnal abusivo en concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Para la absolución,
La Corte dio aplicación a la figura del error de prohibición, teniendo en cuenta que el joven de 18 años sostenía un noviazgo con la menor y ambos eran estudiantes de bachillerato, él de último grado y ella de un grado más inferior. Ahora la Corte consideró que las relaciones sexuales eran producto del afecto y del amor, de las cuales el joven no tenía conocimiento que pudiera constituir un delito. Excesos en las causales de ausencia de responsabilidad penal. Sobre el exceso en las causales de ausencia de responsabilidad penal, incorporado por el legislador en el artículo 32, numeral 7, inciso segundo del Código Penal, debe tenerse en cuenta que únicamente tiene aplicación en las causales número 3, 4, 5, 6 y 7, entendiendo que cuando el agente en principio se encuentra dentro del tercero de la causal de ausencia de responsabilidad, pero en razón a su actuar desproporcionado o excesivo, conlleva a que no haya lugar a justificar su conducta, sino a una rebaja en la pena. Para ilustrar un poco esta situación, tenemos que Jorge se encuentra propinando una fuerte golpiza a Oscar por una supuesta infidelidad de su novia con aquel. Al verse Oscar muy golpeado, y a pesar de las súplicas elevadas a Jorge para que se detuviera, este logra tomar una navaja de su cintura y le propina algunas puñaladas a su agresor, quien termina falleciendo. En el caso explicado tenemos un exceso del derecho a la legítima defensa. Referencias: Auto AP 6454-2014, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Fernando Alberto Castro Caballero. Basigalupo, 1999, Derecho Penal, Parte General, segunda edición Hammurabi. Código Civil, Ley 84 de 1873, 31 de mayo. Secretaría del Senado.gov.co, Senado/basedoc/Código Civil HTML. Código Penal, Ley 599 de 2024 de julio. Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, 29 de julio. Echeverry, 2013, el error como eximente de la responsabilidad penal en Colombia, Universidad ICESI. Ley 95 de 1890, sobre reformas civiles, 1980, 16 de noviembre, Diario Oficial 8264. Muñoz Conde y García Arán, Derecho Penal, Parte General, octava edición, Tirán Loblanche. Roxin, Derecho Penal, Parte General, Fundamentos, la estructura de la teoría del delito, segunda edición Civitas. Sentencia SP 2430 del 18. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Eider Patiño Cabrera. Sentencia SP 2192 de 2015. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Eugenio Fernández Carlier. Sentencia SP 922 de 2019 de marzo. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Luis Antonio Hernández Barbosa. Velázquez, Fundamentos del Derecho Penal, Parte General, Zafanori, Derecho Penal, Parte General. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Penal General, Unidad 3 a la Antijuricidad y la Culpabilidad. Kevin Andrés Serrano Burgos, autor, asesor pedagógico. Ivonne Tatiana Parrastros, diseñador gráfica. Alejandra Daza Hurtado, les habló Juan Carlos Tejero Medina, para que todos nos saquemos un 5. Un abrazo.